Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa de Diario Ultimato, en el programa de Contextos, donde vamos a hacer un recuento y un análisis, o vamos a plantear nuestras posturas sobre los temas más importantes de la agenda sociopolítica nacional. Pero antes, como siempre lo hacemos, le enviamos un afectuoso y fraternal abrazo a todas las personas que están pasando por la pena de sufrir la pérdida de un ser querido por el tema del coronavirus, y también a aquellas personas que están enfermas, que están atravesando esta pandemia. De verdad, solidariamente, nuestro más sentido y más querido y fraternal abrazo. Y a todos los médicos, enfermeras y personal que están al frente de batalla, nuestro más profundo reconocimiento. Estamos llegando casi a las 200,000 muertes en México. México es un país que está teniendo, más allá del discurso político, el discurso oficial está teniendo, y de las preferencias, tampoco se trata de señalar culpables, pero estamos teniendo muchos problemas para contar con las vacunas necesarias para todo nuestro pueblo, para toda nuestra sociedad. Eso es lo serio, más allá de los posicionamientos políticos y echar culpas y señalar. Estamos teniendo problemas, es la verdad. México está teniendo muchos problemas, pero no solamente México, muchos países están teniendo problemas para obtener las vacunas. Estados Unidos ya anunció el día de ayer que ha llegado a 100 millones de vacunados. Eso es algo extraordinario, es muy bueno, la verdad es bueno pues en la humanidad es bueno que se vacunen 100 millones de personas. Eso es muy bueno para la humanidad, es muy bueno para México porque para reactivar la economía en Estados Unidos. Y de los 100 millones que anunciaron, 115 serían 100 de esta administración y 15 millones que se vacunaron con Trump. 115 millones de estadounidenses, entre 6 y 7 millones serían mexicanos. Muchos de Nuevo León, de Coahuila se han ido a vacunar allá. Así es que, bueno, pues México tiene muchos problemas, Estados Unidos está saliendo adelante, Israel está saliendo adelante, Chile es el primer país o el país con más vacunados en América Latina, y estamos en medio de la pandemia. Hay que cuidarse y de verdad no bajar la guardia. Las cosas no están sencillas. Aquí hubo un tema muy importante que ahorita vamos a comentar. En las playas, pues, pretendieron cerrar las playas y esto generó un problema local aquí, pero creo que ha sido, digamos, la tónica en todo el país. Ya no están dispuestos los comerciantes, los establecimientos a cerrar. Están, creo que ya en una fase distinta, la sociedad es en una fase distinta. Y esos temas y algunos más vamos a comentar el día de hoy. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, gusto saludarlos. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, estimado Víctor, con el gusto de estar juntos este fin de semana. Y muy buenas noches a todos los que están con nosotros a través de estas plataformas que han sido también una salvación para la humanidad, porque de verdad con esta pandemia, imagínense, estaríamos completamente aislados si no fuera por esas plataformas que poco a poco nos vamos acostumbrando a ellas y vamos teniendo también una forma de confraternizar. La humanidad está encontrando en estas plataformas la posibilidad de estar comunicada. Tremendo lío se está armando con las consecuencias respecto a la iniciativa sobre la ley de la reforma energética. Vamos a comentar esto, vamos a ver y vamos a desmenuzar lo que está ocurriendo. No es un tema que se pueda acabar en un programa, lo hemos comentado aquí varias ocasiones y lo seguiremos comentando porque es un tema muy importante, pero además porque está teniendo unas aristas verdaderamente interesantes para el análisis sociopolítico. Contexto, les digo el contexto. El presidente de la República busca a través de su política pública hacer que se consuma en gran medida la electricidad que genera la Comisión Federal de Electricidad y se reduzca el consumo de las empresas que producen electricidad y que son empresas privadas. Las empresas privadas trabajan en México a partir de la reforma del famoso Pacto por México, que tuvo, entre otras reformas, la reforma energética y que permitió que empresas nacionales y extranjeras produjeran electricidad y se vendieran en el torrente eléctrico y se distribuyera en todo el país. Eso es lo que pasó, digamos, en el marco de la reforma energética en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, quiere echar atrás esta reforma y a partir de ahí empiezan los líos, porque primero la secretaria de Energía manda una iniciativa, la secretaria Nale. Esta se convierte en un conflicto jurídico, llega hasta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia le contesta en términos muy concretos diciéndole: no es posible que se hagan estas reformas porque va contra la Constitución. Entonces el presidente de la República manda una iniciativa y se crea una ley. Esta ley
es aprobada, como dice él, sin quitarle una coma y un punto ninguna y ni siquiera una coma. Es aprobada por los diputados, los senadores, y cuando se quiere, digamos, poner en práctica, aparecen los amparos de estas empresas, y esos amparos son admitidos por 2 jueces, en principio, otorgando la suspensión provisional y hoy la suspensión definitiva. A partir de ahí, el presidente de la República digamos, se molesta, señala que deben de investigar a los jueces porque considera que hay mano negra en el otorgamiento de estas suspensiones. Le manda una carta al ministro de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, y aparece lo que están diciendo ahora en los medios, la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Es un tema importantísimo porque es la parte medular de la reforma, digamos, política del presidente de la República, de la 4T, y también es importante porque es la resistencia de las grandes empresas, grandes consorcios que generan electricidad en México. Hay muchas aristas, el tema ambiental, el tema económico, el tema de finanzas nacionales, el tema de confrontación de poderes. Por eso es un tema importante y por eso lo vamos a abordar el día de hoy. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de este gran debate que se ha abierto respecto a la reforma energética? Bueno, Víctor, me parece que este era un escenario previsible, virtud a cómo se origina, a la manera en cómo se politiza de origen. Lo acabas de recordar, cuando el presidente en una mañanera llama al Poder Legislativo que aprueben la iniciativa que él ha enviado sin quitarle ni una coma. Y efectivamente, se había previsto que iban a abrir el Parlamento, iban a abrir la discusión para que escucharan las opiniones de quienes sabían, de quienes conocían y pudieran aportar o enriquecer el planteamiento. Lo cierto es que fue ganar tiempo, no ocurrió, se aprueba con todas las voces de la oposición, llega a la Cámara del Senado, se aprueba, se decreta, se publica y es ley. Y lo que se había dicho en el marco del tratado comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá, sin duda, pues las empresas empezaron a buscar el qué hacer, sobre todo porque evidentemente cambiaba las reglas. Y bueno, anoche comentábamos con Ricardo de que México desde hace mucho tiempo ha tenido la necesidad de contar con inversión privada y con inversión extranjera. El capital nacional hoy sufre de una crisis con el actual régimen. Hay desconfianza, no hay entendimiento, te dicen una cosa, hacen otra cosa, en fin. Lo cierto es que me parece que hemos, como país, ahondado la pobreza por la falta de esa inversión, amén de la pandemia. Entonces, hoy el conflicto político es mucho mayor, es más complejo, es más sensible, sobre todo porque ya tiene que ver Estados Unidos y Canadá a partir de los intereses de sus conciudadanos llamados empresas. Muy bien, Gilberto Zavala, pues has puesto, yo creo que el tema en uno de los planos más importantes, el tema de la inversión y el tema de la confrontación entre el Estado o el sector público y los particulares. Ricardo del Muro, ese es un tema importante, la confrontación o la falta, digamos, que la inversión privada se sienta afectada. Ese es un tema. Y el otro tema, o hay muchos más temas relacionados con esto, esto es digamos, es un principio básico de soberanía o es un ataque a la inversión privada, Ricardo del Muro. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que hay varios puntos en esta reforma porque si algo hemos estado observando es de que la crítica al gobierno de López Obrador desde muchos sectores de la iniciativa privada siempre han sido, bueno, y siempre son finalmente, ¿no? Ataques muy tramposos, porque son ataques en donde supuestamente se defienden intereses generales e intereses de la población, pero eso es para encubrir los intereses particulares. Entonces aquí en un principio, cuando se habló de que López Obrador quería modificar, o más que nada que su intención era recuperar la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y sobre la energía eléctrica, pues inmediatamente empezaron a surgir las voces que, bueno,
no era políticamente correcto hablar y decir, bueno, lo que estamos defendiendo son nuestros intereses privados. O sea, eso no lo habían podido decir las empresas españolas, las empresas canadienses, que son las principalmente interesadas en estos aspectos. No sería políticamente bien visto. Entonces lo que se maneja es de que, bueno, el gobierno mexicano no cuida el medio ambiente, el gobierno mexicano frena la inversión extranjera, el gobierno mexicano no tiene alternativas para generar, está espantando a la inversión y no va a poder sacar a la gente de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, pues, lo que estamos para empezar, contra lo que se revela el presidente López Obrador en el caso de la energía eléctrica, lo que quiere es otra vez recuperar, igual que en el caso petrolero, el papel central del Estado y frenar contratos que, según lo que se ha observado, son contratos que eran bastante ventajosos para la iniciativa privada. No se va contra la Constitución, es decir, no está modificando la Constitución, está yéndose contra las reformas que se hicieron en el periodo de Enrique Peña Nieto. Sí. O sea, un periodo, hoy termino la idea. Entonces, lo que se quiere es regresar al esquema que tenía la electricidad cuando el presidente Adolfo López Mateos en 1960 logró la nacionalización de la industria eléctrica y logró que no estuviéramos dependiendo de empresas privadas. El conflicto, por supuesto, que está afectando a ¿quiénes? Está afectando a las empresas que habían sido beneficiadas por las reformas de Peña Nieto. Y eso es el fondo del conflicto. Claro, de que los empresarios se están inconformando porque les están modificando una ley que está establecida. Y bueno, eso abre otro parámetro bastante interesante, que es que se da entre del conflicto entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia. Ese es otro punto que vamos a ir un poquito más adelante, que es justamente la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero antes, en el tema que ya había puesto Gilberto Zavala, este tema de las inversiones y este tema que tú planteas como soberanía, digamos que ahí está la confrontación. Uno es un argumento sólido de soberanía, que es el que mantiene el presidente de la República, y el otro es un argumento también sólido que habla sobre la necesidad de inversiones importantes que generan empleo, inversiones que generan riqueza. Y ahí, dentro de ese mismo esquema, y insisto, ahorita vamos con el tema de la Suprema Corte, Ricardo, pero en ese mismo tema de las inversiones, dice el presidente de la República que es una vergüenza que Bimbo, Oxxo y Walmart se hayan inconformado y se hayan amparado. Pero déjame dar el contexto a la gente que nos sigue. A ver, la reforma energética, particularmente en la producción de electricidad, permite hasta ahora, antes de la iniciativa del presidente, permite que si tú tienes una gran empresa como cementos, por ejemplo, produces cemento o produces acero, o si tienes una gran empresa, inviertas en, por ejemplo, en aerogeneradores o en celdas solares, generes tu propia electricidad, la metas al torrente eléctrico, el torrente energético, y hagas una compensación y dices, bueno, de lo que yo consumía, que pagaba, no sé, 50,000 pesos, con esto voy a darles electricidad y nada más voy a pagar la diferencia y pueden ser 10,000 pesos. Así operan. Hoy Oxxo dijo que es mentira, que en realidad ha pagado 1,000 millones de pesos en electricidad. Es decir, aunque ellos mismos generan electricidad, siguen necesitando electricidad de la CFE y pagan. Bimbo dice también que salió también a decir que paga, y Walmart también habló de pagar arriba de 800 millones de pesos. Gilberto Zavala, este tema de la confrontación con las empresas no solamente es con las empresas generadoras de energía, sino también con las consumidoras de energía. ¿Cómo ves cuáles pudieran ser los resultados de esta confrontación, Gilberto? Mira, es que si en la política le quitamos la gracia, el arte de la persuasión, el arte de la comunicación y el diálogo, si le quitamos, entonces lo único que queda en la arena es la ruda confrontación. Y me parece que las condiciones que nos ha dejado la pandemia y las condiciones
de un nuevo entramado en términos de ese tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá, requiere y demanda justamente de la persuasión, del diálogo y de la comunicación. Si no existen esos elementos, bueno, ¿qué puede ocurrir? Que se modifique efectivamente la ley, que se ataca a la Suprema Corte, que desaparezca la división de poderes y en consecuencia estas empresas que tienen sus recursos acá bajo reglas anteriores, pero que dicen que pagan sus impuestos y que están a mano con la Hacienda, pues lo que puede ocurrir es que se vayan, ¿no? Se acabó. Digo, no es tan simple también decirlo o hacerlo, pero sí es un tema complejo que va a terminar por polarizar aún más lo que estamos viviendo como sociedad. Y creo que insistiría yo mucho en la capacidad de diálogo y de comunicación. Hay mucho que hacer al respecto y creo que vale la pena conciliar al país. Yo ayer lo comentaba y lo vengo comentando, que en los tiempos electorales contamina aún más un hecho como el que ahora se presenta. La pregunta que ahora, digamos, emerge debería ser no quién tiene razón, si Andrés Manuel López Obrador, si los empresarios, si la Suprema Corte, porque cada quien tiene un punto de vista. La Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial tienen un punto de vista estrictamente jurídico. Cuando hablan de constitucionalidad, están hablando desde un punto de vista jurídico. El presidente de la República desde el punto de vista político y los empresarios desde el punto de vista económico. La pregunta que ahora yo plantearía, digamos, a los que nos siguen en este momento por a través de las redes y nosotros mismos es, aquí, ¿qué le conviene más al país? ¿Qué le conviene más a México? Que CFE produzca la electricidad y que sea la, digamos, la prioritaria, la electricidad prioritaria que compramos y que consumimos, o nos conviene más, y le conviene más al país, que haya inversionistas generando electricidad. ¿Cómo ves, Ricardo de Muro? Bueno, pues es que es el mismo dilema que se enfrenta la lucha del actual gobierno, ¿no? O sea, plantear de que volver a fortalecer la figura del y que finalmente es el fondo de todo el problema que ha habido con el presidente en diferentes ámbitos, ¿no? Es el proyecto de querer recuperar la rectoría del Estado en muchas áreas. Ayer lo poníamos en un ejemplo muy simple, aprovechando el aniversario de la expropiación petrolera. Y entonces la pregunta que yo se la planteaba al maestro Zavala es, bueno, ¿ante qué estamos? Un esquema en que se diga, vamos a rescatar petróleos mexicanos de toda la corrupción que tiene, de toda la reducción que le han dado, de todo el saqueo que le han dado para volverlo a convertir en esa empresa o tratar de rescatar algo de esa empresa emblemática que en su momento fue Pemex, o la dejamos morir y que se acabe Pemex. Finalmente, pues ese es, y claro, los que señalan dejen morir a Pemex, pues dicen que los que lo defienden es un populismo trasnochado, que es un populismo fuera de época, que ya no funciona para nada, etcétera. Y por el otro lado, pues están los que dicen que es mejor el libre mercado y las empresas y demás. El hecho es que en el caso de energía eléctrica, ahorita la empresa privada ya maneja el 45%. Y lo que sucedió es de que Peña Nieto les abrió el capital, les abrió la puerta a los capitalistas externos. Ahora, ponernos en la ecuación de que la única forma de recuperar el crecimiento del país es permitiendo que vengan los inversionistas extranjeros a invertir y darles facilidades para que inviertan, es la misma lógica que tenía Porfirio Díaz en el porfiriato. Y tiene su consecuencia en el sentido de que el país prácticamente queda a merced de los empresarios. Y los empresarios, pues como tú bien lo señalas, solamente cuando hay necesidad de relaciones públicas tienen un sentido social. Su objetivo es el capital. Es que son prácticos, legítimo, pues, son prácticos, legítimo, ¿no? Sí, Legítimo, son prácticos. Pero el capitalismo aquí en China, y ahí están las novelas de Dickens y en todos lados, al capitalismo nunca le preocupa el ser humano, ¿no? Si bueno, sirve, pero es legítimo, ¿no? Es legítimo que los empresarios tengan... Es legítimo, pero no es justo. Ahora, o sea, pero la pregunta es, ¿qué nos conviene? Si haya más empresarios... Si tú le convienes a un empresario, te va a pagar, te va a dar tu salario, etcétera. Si el empresario tiene la ley de su lado, te va a pagar menos de lo que vale
lo que vale tu trabajo. Y el día que no le convengas al empresario, te va a dar una patada y te va a lanzar a la calle importándole si te mueres de hambre o si tienes dónde vivir. Esa es la simple y llana y fría lógica del capitalista. Y el Estado lo que hace es evitar esa visión tan deshumanizada de cuánto tienes, cuánto vales. Y el Estado lo que quiere... Depende, Ricardo, el proyecto que quiere López Obrador es recuperar la rectoría y regularizar ese mercado, ese pastel que les dé. Depende, porque ahora con este esquema, digamos, ha habido más despidos en el sector público que en los últimos 3 o 4 sexenios. Pero ese es otro tema. Vámonos ahorita, sigamos con el tema energético para que sigamos con lo de la reforma. Ahora sí vamos a lo que planteaba Ricardo del Muro hace un momento. Este tema confronta a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial en su conjunto con el Poder Ejecutivo. Solamente contextualizo. Una vez que el juez especializado le otorga la suspensión a los quejosos, es decir, a los que interponen el recurso de amparo, una vez que lo hace, hay una ola de organizaciones que apoyan al juez, las barras de abogados de todo el país, las barras de jueces, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, de tal manera que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia se ve obligado a salir a decir que este es un tema de jueces y que deben de permitirle la autonomía. El presidente se molesta, manda una carta y parece ser que en la última declaración que hace el presidente ayer o hoy en la mañana, dice, bueno, que lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos de constitucionalidad en México, no solamente es lo que a la letra dice la Constitución, sino de acuerdo al artículo 133, es lo que a la letra dice la Constitución más los tratados comerciales. Es decir, que aunque la Suprema Corte de Justicia resolviera que sí es constitucional la ley, todavía faltarían los paneles internacionales donde México está obligado de acuerdo a los tratados de libre comercio y los tratados internacionales. Ahora sí, esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿hacia dónde nos puede conducir? Gilberto Zavala, ¿qué te parece? Déjame recuperar nada más que efectivamente las empresas no toman decisiones por razones ideológicas. Son muy prácticos. Ellos son negociantes, negocian y efectivamente juegan con las reglas que les imponen las naciones. Punto. Mira, ¿qué es lo que pasa? Dos jueces de la Suprema Corte de Justicia otorgan al día de hoy más de 50 amparos provisionales. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial, ok. Del Poder Judicial. Y entonces, el Poder Judicial llama a los representantes de las cámaras que aprobaron dicha ley para que presenten sus alegatos, es decir, los legisladores que lo aprobaron, el Ejecutivo que la puso en vigor, que contra esos actores fueron los amparos, y sin embargo, no se presentaron a los citatorios judiciales, ni los representantes de la Cámara de Diputados, ni los representantes de la Cámara de Senadores. La que sí se presentó es la representante de la Secretaría de Energía, quien no presentó o no pudo demostrar su nombramiento como tal y tampoco presentó el acuerdo de la Consejería Jurídica por la que se decía que representaba legalmente al presidente. Sí, falta de personalidad jurídica. Falta de personalidad, es decir, tenemos un Estado de Derecho y conforme al Estado de Derecho y no ideológico, es el camino, es el marco en el que juegan o deben de jugar las instituciones. Por claro. Eso yo hablo que el presidente, el problema de la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados o los actores es que todos se lo dejan al tema ideológico, al tema político, que lo encabeza el presidente y hay que el presidente en sus mañaneras y en su discurso, en su narrativa, lo defienda para que logre el propósito de que sea reconocido como tal. Y esto nos trae como consecuencia que el presidente voltee a ver y diga, bueno, no me dan la constitucionalidad, voy a reformar la ley. Y entonces ahí entramos, y ahí entramos en otro vericueto.
por la división de poderes. No, o sea, lo que plantea ahora es reformar la propia Constitución. La propia Constitución, es la correcto. Propia Constitución. Ricardo del Muro, ¿es un desprecio de parte del presidente el que no manden, digamos, a representantes a este juicio? No, porque hay una cosa, o sea, el Poder Judicial todavía en México o sea, no es el caso único de un juez corrupto. O sea, si algo tiene lo que pasa es que en México hemos ido escalando los niveles de descubrir la corrupción por pasos, ¿no? Ya ha habido sectores que son prácticamente, que en el pasado han sido prácticamente intocables, y uno de ellos son los jueces. El caso de los jueces corruptos y que jueces que dan situaciones que van contra la ley, incluso, no es algo de ahorita, ni es algo exclusivo de la reforma eléctrica. Lo único es que los jueces, amparados en que muchos que están cercanos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, normalmente estos casos quedan en el limbo y se vuelven, cuando sucede, a revivir años después, cuando ya el grupo el grupo político que protegía a determinado juez ya cayó de la gracia, y entonces se puede revivir el caso. La ley y la justicia no es de que se politice ahorita, siempre ha estado politizada, no es una cosa excepcional. O sea, en el fondo hay lucha política. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí sucede de que la posición de los jueces para otorgar tan fácilmente, defendiendo el interés privado sobre todas las cosas, en base al espíritu legal, correcto, o sea, no está fuera de la ley, se otorgan los amparos, está perfecto. Esto existe, ¿por qué? Porque existe una división de poderes en México. Punto número uno, se echa para atrás esa teoría de que tenemos un dictador en la presidencia. Punto número dos, el presidente está en todo su derecho a rebatir el juicio del juez, y está en todo su derecho, a cuestionar y a decir, en mi caso, yo creo que al juez lo corrompieron, claro, y el juez en un momento determinado está en su derecho, que si piensa que el presidente lo está difamando, puede recurrir a medidas legales para también enjuiciar al presidente. Eso no lo tengo, no es algo raro, es parte de un juego jurídico. Ahora, en el fondo, pero la pregunta, Ricardo del Muro, a lo que voy es esto. A ver. En el fondo, ¿qué sucede? Pues de que la estrategia de la iniciativa privada, claro, pues no es una estrategia que la hacen de ahorita, la han hecho siempre, recurrir al amparo. Y claro, pero la pregunta es ¿por qué en el juicio de amparo la Presidencia de la República no mandó a ningún representante? El juicio de amparo, y tú como abogado lo conoces, o sea, es trampa leguleya. Pues el juicio de amparo y amparos, por amparos y amparos se pueden llevar todo el sexenio. No, pues claro, pero también hay recursos que el gobierno pudiera interponer, por ejemplo, el recurso de queja. Sí, pero aparte es una medida mañosa de los abogados para retrasar una acción política que tiene un objetivo claro en términos de cambiar la forma como está en la reforma eléctrica. El presidente pues tiene razón, dice, bueno, me pueden decir que la reforma es anticonstitucional, ¿para qué pierdo el tiempo en estar peleando amparo por amparo y romper toda esa telaraña mañosa que están formando los empresarios? Me lo echan para atrás, planteo una nueva ley perfectamente legal, perfectamente constitucional, perfectamente válido. Va a ganar otro tema. Va a ganar en el Congreso, va a depender del número de diputados que tiene. Si los representantes populares consideran que la medida de reformar la Constitución a favor de lo que dice el presidente es correcta, la van a aprobar. Si los diputados que están en el Congreso son en su mayoría representantes de los intereses de las empresas, lo va a perder. Ahí está el otro tema, y con eso vamos a cerrar este tema el día de hoy, porque quisiéramos tocar otro tema muy importante, a ver si nos da tiempo. A ver, ¿creen que si la iniciativa de modificación a la Constitución, es decir, esta ley que se creó, quedaría rebasada y se tendría que hacer una modificación constitucional? ¿Ustedes creen que
pueda ser posible, es decir, no tiene los números Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados. No lo tiene en el Senado y al parecer en los congresos de los estados sí tendría la mayoría simple, que es con eso sería suficiente, pero es decir, eso implicaría, digamos, un refuego político muy grave y quizá una confrontación mayor en los próximos días. ¿Cómo la ves, Gilberto Zavala? Mira, el tema de la corrupción como narrativa me parece que guarda mucho margen a favor de quien la expresa, porque lo más correcto es que si una empresa o un actor es corrupto, pues que se le aplique la ley. El asunto es que permanece en narrativa y se califica o se descalifica según la conveniencia de los intereses políticos de quien la emite. Y eso es un problema. Mira, si yo digo que el presidente en este momento, tienes razón, Víctor, no tiene la mayoría. Creo que si esto hubiera ocurrido después del 6 de junio próximo, con una composición distinta en la Cámara de Diputados, creo que el presidente tendría un alto margen de modificar. Y si recordamos, actualmente a casi 3 años, el presidente de la República ha modificado casi el 30% de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ese es el reto que tiene el presidente. No solamente hacer un cambio por la controversia política o legal o de Estado de Derecho o de justicia que tiene con el Poder Judicial, sino es cómo modifica la Constitución para que efectivamente se posicione aún más como el poder. Y eso digo, tampoco nos asusta. No, claro, así debe ser, en realidad. Así debe ser, así lo fue el PRI, no lo fue el PAN porque pues se atontó, pero... No, lograr mayorías. Ese es el margen que tiene un actor político o un partido político para hacerlo o no hacerlo. Claro, lograr mayorías y lo que decía Ricardo del Muro, hacer política. Muy bien, terminamos este tema. Ricardo, ¿tienes algún comentario más? Quisiera pasar al siguiente tema, ¿no? No coincido totalmente. De hecho, lo que está haciendo es una apuesta a tener, porque es obvio que si se lleva adelante la propuesta de reformar la Constitución en materia de energía eléctrica, pues eso lo va a tener que hacer el nuevo Congreso. Sí, claro. Y aquí el presidente, pues al estar de alguna manera retando o adelantando ese debate, ¿no? Está de alguna manera, si ustedes quieren, adelantando o que va a tener mayoría en el próximo Congreso, ¿no? Si tiene minoría, pues obvio que su reforma no va a prosperar. No va a prosperar, va a ser complicado. Hay que ver qué ocurre, pero es un tema muy interesante que, como tú dices, va a trascender el 6 de junio, muy probablemente. Pero de todos modos, yo creo que sí va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Hay que ver qué es lo que hace la Suprema Corte. Va a ser muy interesante. Esa parte todavía está por verse. Muy bien, pues tenemos muy pocos minutos ya, pero hay un tema muy importante que hay que resaltar. El tema de la inseguridad en el país sigue dando de qué hablar. Hay casos muy graves. Hemos hablado mucho de la violencia contra las mujeres, mucho del incremento de la violencia, de los delitos de alto impacto. Y el día de ayer en la noche, ayer en la noche, hubo una emboscada a 13 miembros de la seguridad en el Estado de México que nos recuerdan mucho lo que ocurrió en Michoacán hace 3 meses, lo que ocurrió en Jalisco hace 4 meses, lo que ocurrió en Tamaulipas hace 5 meses. Es decir, estas emboscadas en donde los grupos delincuenciales sencillamente esperan que lleguen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los masacran. Hasta ahora han reportado 13 policías, 5 ministeriales y 8 policías preventivos asesinados el día de antier. ¿Qué opinión o qué comentario tenemos de esto? Ricardo del Muro, ¿por qué no me dices tu opinión? Estamos a punto de salir, nos quedan 3 minutos, así es que, por favor, un comentario de 1 minuto y medio. Sí. Perdón, Víctor, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Ah, sí? Ya tenemos los 45 minutos. Perfecto. Es que nos estaban diciendo que teníamos poco tiempo. Aquí estoy checando justamente lo del reloj. Perfecto, entonces veamos sobre este tema, vamos trabajando. ¿Qué opinas, Gilberto? Ricardo del Muro, estabas tú con la palabra.
Bueno, pues la realidad es que también actualmente, ya no digamos para que no suene de otra manera, no digamos que el actual gobierno se enfrenta, sino que los mexicanos nos encontramos en un país bastante lastimado, con grupos de delincuentes prácticamente en todos lados, ¿no? Tenemos a la Unión Tepito, hay un conflicto ahorita que acaba de salir con la hija de la lideresa Alejandra Barrios, donde se descubre que las mafias para estar vendiendo espacios y que son mafias que se manejan a base de balazos. Tenemos, por supuesto, los crímenes, siguen apareciendo como algo ya cotidiano, los cadáveres de gente, digamos, gente que es opositora a los grupos de narcotraficantes todos los días. Y bueno, y también, por supuesto, denuncias en que en este caso observamos a un grupo de policías que llegan a una zona donde opera el crimen organizado y pues son masacrados, o sea, los sitian y los balacean, ¿no? De la misma manera que por el otro lado acaba de trascender que en San Luis Potosí existe lo que se llama la mafia de la policía ministerial, en donde ya se puso en evidencia que hay algo que pues hasta ahorita por las noticias y porque hubo gente que tuvo el suficiente valor y la sangre fría para arriesgar su vida y denunciarlo, que hay una mafia que son policías que se encargan de estar extorsionando y robando a los empresarios de esa región. Sí, desgraciadamente es un panorama de inseguridad y de crimen y en este sentido, pues es lo que estamos observando en este tipo de situaciones terribles que hay sobre la violencia en nuestro país. Sí, hace unos días el asesinato de un líder empresarial ahí en San Luis Potosí, que revela justamente lo que hay en el fondo, este manejo, digamos, o el cobro de piso que tienen las mafias sobre los empresarios. El presidente de los Estados Unidos llamó asesino a Putin, pero además hizo otra declaración Gilberto Zavala. Bueno, no él, dice las autoridades de Estados Unidos que México tiene 1/3 de su territorio controlado por los cárteles. Y cada vez, como dice Ricardo del Muro, nos vamos acostumbrando que las noticias ya no nos dicen que hay un cártel, sino más bien hay 4 o 5 cárteles en disputa en cada uno de los territorios. Es gravísimo esta situación. Pero, ¿qué opinión te merece? Te estoy planteando 3 cosas juntas. El tema de la masacre en el Estado de México, las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos que nos dicen que México tiene una tercera parte de su territorio en manos de la mafia, y la confrontación también de Estados Unidos con Putin. Son 3 cosas ahí. ¿Qué opinión te merece, Gilberto Zavala? Mira, en lo interno como país, me parece que ya sumamos varios estados con lamentables hechos de sangre, entre ellos Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Chihuahua, ya lo mencionaban ustedes, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas. Y efectivamente, esta declaración que proviene de alguna de las agencias de investigación de los Estados Unidos, por el que se dice que el 30% de nuestro territorio está dominado por fuerzas o élites del narcotráfico. Sí, por la delincuencia organizada. Sí. Delincuencia organizada, me parece que sigue siendo un tema delicado, muy sensible y que deberíamos de prestarle atención como país. Aunque el presidente dice que respeta y que las condiciones son distintas en México, yo creo que los informes de inteligencia de los Estados Unidos hay que prestarle atención y sobre todo cuidarnos, cuidar la familia, cuidarnos internamente. Pero esto, Víctor, Ricardo, va a tener también un toque y no hay que perderlo de vista en el proceso electoral. Muchos candidatos antes eran las empresas las que daban dinero, las que ponían representantes en las cámaras locales y o federales de diputados. Hoy me parece que el que está jugando realmente es el narcotráfico y están apretando. Miren cuántas ejecuciones llevamos de precandidatos o de 72 figuras políticas relacionadas con uno u otro partido. Apenas aquí en
en Chiapas acaba de suceder el asesinato a balazos y que luego lo quemaron en su automóvil a un precandidato de Morena en el municipio de Chilón. Es decir, no solamente ocurre en estos estados, sino ocurren en el propio, pero como estamos muy ocupados en el tema político y en el tema de la pandemia, pasamos desapercibido este tema que es tan importante. Estados Unidos y Rusia. A mí me parece que ahí el ambiente se va a calentar también, y máximo ahora que creo que los Estados Unidos ha logrado una muy buena comunicación con China, su competidor que en el tema de la tecnología y el tema de la economía, creo que le venía pisando los talones, mantienen o recuperan una buena relación y creo que va a tomar un distanciamiento con Putin a partir justamente de lo que sucedió en 2016 y lo que habría sucedido en este proceso electoral de noviembre pasado. Muy bien. Fíjate que, Ricardo de Moro, ¿por qué meto el tema de Putin o la declaración que hizo Biden contra el presidente de Rusia? Porque me llamó mucho la atención que hubiera dos declaraciones tan fuertes el mismo día. Una contra México en el tema del manejo de las mafias sobre el territorio nacional, y la otra, que es una declaración casi, digamos, muy poco acostumbrada en Estados Unidos, que trata de ser un poco, digamos, normalmente muy diplomático, el señalar directamente al presidente de Rusia, diciéndole asesino. Es decir, esto nos retrotrae a los tiempos de la Guerra Fría. Son dos declaraciones muy fuertes, es decir, como un anuncio, vamos contra los cárteles y vamos contra Rusia. ¿Pudiera ser? ¿Cómo lo ves? ¿Es un presagio? ¿Es un anuncio? ¿Qué es, Ricardo de Moro? Bueno, pues de alguna manera es responderle con la misma moneda a a Putin, que bueno, se sabía que era aliado del rival de Biden, que era el presidente Trump, de que lo señala como asesino. Bueno, pues no es ninguna novedad. Se sabe el pasado de Putin como agente de la KGB, se sabe que ha envenenado, y hay pruebas de que ha envenenado a opositores Vasily, muy al estilo ruso. Sí, entonces, pues no están diciendo ninguna mentira, es una verdad, y las características de Putin, pues es un buen ejemplo de que un gobierno dictatorial no se acaba nada más con una elección, sino que siempre queda la sombra. Es difícil quitarse las costumbres de un día para otro, sobre todo las costumbres políticas. Y por el caso de México, pues es un dilema que tenemos, porque la única forma, creo yo, que México puede recuperar tranquilidad en nuestro territorio, pues es tener un gobierno fuerte, una policía unificada, un ejército bastante confiable. No quisiera llamar yo las palabras incorruptible, etcétera, porque bueno, finalmente pues son aspectos que es difícil de que se cumplan, pero sí al menos que el Ejecutivo y los gobiernos estatales vuelvan a tener fuerza. Y aquí entramos en un dilema, porque tener fuerza implica fortalecer los cuerpos de seguridad, y en el momento en que se empieza a discutir en los medios y en las cámaras el fortalecer a los cuerpos de seguridad, inmediatamente surgen las voces en contra, que hablan de que el país se está militarizando, de que vamos a una dictadura militar, etcétera, etcétera. Ahorita yo diría que a cualquier mexicano le preguntamos si se atreve a tomar el automóvil y hacer un recorrido con su familia por carretera, puebleando, que en 1970, todavía incluso a principios de los 80, se podía hacer con toda la tranquilidad del mundo, y no creo que haya alguien que se atreva a hacerlo. Ahorita, por ponerles el ejemplo, iba a tener necesidad de viajar a la Ciudad de México, y bueno, estaba yo dispuesto a comprar el boleto de avión, de arriesgarme a recorrer la carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México, pasando por el Puebla, entronque donde está, después del puente Chiapas y Veracruz, que ahí prácticamente va uno arriesgando la vida, y más si pasa uno de noche. O sea, hay inseguridad total. O sea, simplemente es pensarlo.
El caso de Chilón, pues se ve que nadie está a salvo de eso, ¿no? O sea, matan a Pedro Gutiérrez, que es un líder profesionista indígena, disputa interna, pero disputa interna además con intereses y con grupos armados mafiosos. Ya los hemos hablado de muchos grupos de este tipo. Chilón, pues es un municipio que desde hace buen rato ha tenido ese tipo de Sí, está en manos conflictos. de la Y mafia. curiosamente, hace un año hubo una manifestación popular que se le dio una amplia cobertura mediática en donde se dijo que los grupos indígenas, con todo el derecho que les correspondía, se estaban oponiendo a instalar ahí un cuartel de la Guardia Nacional. Entonces estamos entrampados porque hasta donde yo recuerdo, y pongamos, no es un buen ejemplo, pero es un poquito lo que podría suceder, o tal vez una de las soluciones, pero a veces la historia nos da ejemplos que nos permiten un poquito poner en la balanza las opciones de solución. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, se encuentra un país lleno de bandoleros, donde los bandoleros incluso eran personajes de la Caciques locales muy queridos en algunos casos. caciques y además personajes que eran inspiración de la literatura. Caso concreto, Sí. los famosos bandidos de Río Frío de Paino, Sí, 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 los sí. señores de la hoja, contrabandistas. ¿Y qué hace Porfirio Díaz? Pues agarra y hace una selección de oficiales y de policías y crea a los famosos rurales. Y los rurales se convierten prácticamente en aquellos que ponen tranquilidad y pacifican el país. Claro, viene después la leyenda negra de los rurales, que de alguna manera forma parte de las causas de la Revolución Mexicana, Sí, pero necesita recordar a Chucho el Roto, sí. al Tigre de Santa Julia, todos esos bandoleros. Muy bien, Ricardo del Muro. Ahora sí estamos ya al filo del tiempo, pero hay un tema que no quisiera dejar de pasar el día de hoy para que cerremos el programa. Por favor, un comentario muy, muy corto, de un minuto cada uno, por favor. Hay un acuerdo entre Estados Unidos y México, nos mandan 2,5 millones de vacunas y México cierra su frontera sur. Así de concreto es el asunto. Hoy en Chiapas, y eso es algo que nos pega a nosotros, es decir, muy cercano al tema territorial, Chiapas anuncia justamente más bien la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que cerrará la frontera sur y aquí en Chiapas se hacen ya los ejercicios para cerrar la frontera sur. Comentario rápido, Gilberto Zavala, ¿cómo ves este tema? Y con esto vamos cerrando. Mira, a mí me parece que el arribo de este nuevo paquete de vacunas donadas o prestadas o en adelanto que diera el laboratorio a México, me parece que es muy importante, porque aún con todo el esfuerzo comunicacional y el esfuerzo médico y económico que ha hecho el país, me parece que nuestro porcentaje de personas vacunadas, adultos mayores y no todo el personal del sector salud, no llegamos al 1%. Estados Unidos está arriba del 22% y nosotros todavía estamos muy abajo, pese al esfuerzo. Por ejemplo, aquí en Chiapas, fíjate, tenemos más o menos 14 municipios en los que se ha estado vacunando a los adultos mayores de 124 municipios. Es decir, estamos muy lentos, es muy pausado, es a cuentagotas y a este ritmo nos va a costar mucho tiempo trascender. Entonces, qué bueno que ya haya vacunas, ojalá avancemos con los sectores desprotegidos para que las actividades económicas las podamos empezar a rehacer con mayor seguridad. Entonces vale la pena claro. digamos, esta permuta. Nos das vacunas, claro. Yo cierro la frontera sur. Ricardo del Muro, ¿cómo la ves? Yo no la vería como permuta, yo creo que se está queriendo manejar así. De hecho, es un acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo en que sea una permuta. La realidad es de que sí hay acuerdos, pero no fue una negociación estricta de que te doy vacuna porque cierres la frontera. Es un acuerdo diplomático, vamos a decirlo de manera decente. Pero no fue así no fue, no digamos, no tenemos ninguna evidencia de que así fue la negociación. O sea, eso ha sido el manejo mediático. Todos los medios en Estados Unidos lo consignan de esa manera y dicen, Estados Unidos le presta, ni siquiera le da, le presta 2,5 millones de vacunas y México se compromete a cerrar la frontera sur. Y ni tardos ni perezosos se cierra la frontera sur. Pero además hace algo normal, o sea, finalmente aquí estamos a veces en que
Si hace aire, porque hace aire, y si no hace aire, porque no hace aire. O sea, tenemos que cerrar la frontera. ¿Por qué? Claro, por eso, pero la pregunta es bueno, aunque haya sido negociación o no, es decir, más allá del morbo o de la... O sea, está bien. Bueno, okay. O sea, yo creo que en cualquier acuerdo hay que ver los beneficios. Entonces, el beneficio de cerrar la frontera... Exactamente, es la pregunta. ¿Cerrar la frontera le conviene a México? Sí le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque evita que llegue gente infectada de coronavirus y que pase como sea la frontera. Cerrar la frontera quiere decir establecer las leyes de migración y que pase solamente la gente que puede pasar de acuerdo a la ley de sanidad, de acuerdo a si lo van a establecer. Y por otro lado, ¿le conviene a México que lleguen más vacunas por parte de Estados Unidos? Claro que le conviene. Solamente te voy a recordar una cosa, Ricardo del Muro. Dos cosas. Uno, económicamente... Bueno. No, económicamente para Tapachula no conviene. Y segundo, hay más personas, de acuerdo a las cifras oficiales, con coronavirus en México que en Guatemala. Gilberto Zavala, ¿querías un comentario? Sí, mira, muy rápido. Tan es un acuerdo político que hoy mismo el gobernador del estado hizo un ejercicio político en la frontera. Sí. Es decir, acudió, fue y manda un mensaje al presidente para que mande un mensaje a los Estados Unidos. El acuse de recibo. El acuse de recibo, es correcto. Sí. Porque mira, si fuera el tema por la salud, por la pandemia, se hubieran mantenido en el acuerdo de mantener cerradas las playas y los centros turísticos de los 5 municipios que se habían enmarcado en la semana pasada. Okay, y no fue así. Pero yo estoy de acuerdo también con Ricardo del Muro que los acuerdos políticos son buenos, o sea, qué bien. Claro. También. Sí. Es decir, es bueno que se haga y qué bueno que se diga. Nada más que no se disfrace, o sea, sí es un acuerdo político, nos conviene, y qué bueno que haya más acuerdos políticos que beneficien a más mexicanos que se puedan vacunar. O sea, eso es correcto. Las consecuencias también, pues no, tienen consecuencias, eso hay que tenerlo claro. Bueno, pues le mandamos saludos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que estuvieron con nosotros: Maribel Preciado, Yesenia Suárez, Marisol, Licente Escudero, Berta Lili Zavala Medina, Manuel Centeno, saludos. Mucha gente que está con nosotros, les agradecemos mucho y estaremos con ustedes el día lunes. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, nos vemos el lunes. El lunes nos vemos, saludarlos. Gilberto Zavala, nos vemos el lunes, muchas gracias. Hasta el lunes, que pasen buenas noches y buen fin de semana. Descansen, muy buenas noches, buen fin de semana. Igualmente. Contextos.